Hola y bienvenidos. En este video vamos a aprender cómo realizar una pequeña aplicación básica en HTML, CSS y JavaScript, en el cual vamos a desarrollar una aplicación de tareas en el que nos va a permitir a nosotros aprender un poco más acerca de este lenguaje de programación. Dentro del proceso de desarrollo vamos a aprender acerca de cómo desarrollar la estructura del proyecto. Esto significa que vamos a ver cómo poder incluir los archivos tanto HTML, CSS y JavaScript. En este caso, como es un proyecto sencillo, solo lo vamos a desarrollar en la carpeta raíz. Pero más adelante, si vamos a desarrollar una aplicación un poco más robusta, vamos a tener que crear un sistema de carpetas donde incluir estos mismos archivos. También vamos a ver cómo crear una estructura HTML básica para nuestro proyecto. Enseguida vamos a codificar todos los eventos en los cuales va a utilizar el usuario y la interactividad que va a tener con los elementos del HTML. Además de eso, en la interactividad en el proyecto vamos a almacenar el dato de la entrada del usuario. En este caso vamos a utilizar el input. Además de eso, vamos a limpiar la entrada o el control de entrada para luego agregar la tarea a una lista de tareas que lo verán en el archivo HTML. Y al final vamos a tener la opción de borrar las tareas cuando ya se agreguen a la lista de tareas. Así que este video lo vamos a dividir en dos, uno en el que va a ser el proyecto HTML con su archivo CSS, para luego crear nuestro archivo JS o JavaScript en el cual vamos a tener todo el código. Y este es el resultado final del proyecto en el que vamos a estar desarrollando una lista de tareas. Así que vamos a tener una entrada de tareas para escribir una tarea, agregarla a la lista de tareas en el cual van a ir mostrándose al final del documento. Podemos ir agregando otras tareas. Y de igual manera si pueden observar, cada vez que agrego una tarea se limpia el control de entrada de usuario, y de igual manera podemos ir eliminando cada una de las entradas. Así que esto lo estaremos desarrollando con HTML, CSS y JavaScript. Vamos a iniciar este proyecto creando la estructura de las carpetas, y para iniciar vamos a crear una nueva carpeta con el nombre lista de tareas. Y luego esa carpeta vamos a abrirla en nuestro editor de código, en este caso Visual Studio Code. Vamos a abrir la carpeta lista de tareas y en ella vamos a ir agregando los archivos necesarios para nuestro proyectito de lista de tareas. Así que vamos a crear un archivo index.html, un archivo estilos.css y para terminar el archivo JavaScript con el nombre app.js. Esa sería nuestra estructura de carpetas en el cual vamos a estar trabajando, y para iniciar vamos a abrir el archivo index.html y vamos a crear la estructura general con el signo de admiración de cierre, y presionando la tecla Tab nos crea una estructura básica en HTML con sus partes, el HTML, el encabezado, el body. Entonces vamos a ir haciendo algunas configuraciones por acá, como es el lenguaje español. Vamos a crear el vínculo con nuestro archivo CSS. Primeramente vamos a cambiar el título, lista de tareas. Vamos a crear el vínculo con link CSS y vamos a vincularlo a nuestro archivo estilos.css, que es el que tenemos acá en nuestra estructura de carpetas, estilo CSS. Ahora solo nos queda vincular nuestro archivo JavaScript script y vamos a agregar su fuente, que sería app.js. Con esto tendríamos la estructura para empezar a agregar las etiquetas HTML que tendrá nuestro proyecto. Así que vamos a iniciar acá en el cuerpo del documento creando un bloque div con la clase tareas.
Este div lo podemos crear de esa manera: div.tareas, o simplemente escribimos .tareas. Dentro de este bloque div es donde vamos a ubicar todos nuestros elementos, así que vamos a hacer un h1 para un título, lista de tareas. Luego vamos a crear un pequeño formulario en donde vamos a agregar toda la información o todos los elementos HTML que necesitamos. Entonces vamos a ubicarle un ID, vamos a borrarle el action, vamos a agregarle un ID con el nombre formulario para luego capturarlo con JavaScript, y dentro de este formulario vamos a ir creando los elementos HTML. Así que vamos a crear una leyenda de agregar tareas, una entrada de datos, un input de tipo texto. Vamos a crearle un ID, tarea, una clase, tarea, y vamos a ponerle un placeholder donde le decimos al usuario dónde va a escribir la tarea. Para finalizar vamos a crear un pequeño botón. Esto va a ser de tipo submit, ya que va a enviar todos esos datos, y vamos a darle el nombre de agregar tarea. Vamos a ir viendo los cambios en nuestro documento HTML, así que vamos a abrir el index HTML. Vamos a guardar y vamos a actualizar el archivo. Hasta el momento eso es lo que tenemos. Vamos a escribir por acá y tenemos la opción de agregar tarea. Vamos a seguir construyendo nuestro HTML. En este caso vamos a agregar ahora H1, en el cual vamos a tener ya las listas de las tareas. Vamos a escribir aquí una pequeña línea horizontal para separarlo todas las tareas en un bloque. Así que vamos a ponerle app, que va a ser el nombre del div, y luego vamos a crear un UL, que sería una lista desordenada. En este caso vamos a crearle el UL y luego vamos a crear un ID para luego llamarlo con JavaScript, y vamos a llamarle tareas. Este ID que tenemos acá lo vamos a utilizar dentro de JavaScript para poder agregar los LI, que van a ser las tareas que una vez el usuario haya dado clic en el botón agregar tarea, y se van a ir agregando los LI. Un ejemplo de esto es que vamos a agregar un LI para ir viendo cómo va a quedar. Vamos a decirle desayunar, guardamos y refrescamos la vista, y eso es lo que tenemos. Entonces cada vez que nosotros escribamos aquí una tarea y agregamos, va a aparecer la tarea al final del documento, de tal manera que esto lo vamos a hacer utilizando JavaScript. Así que voy a borrar esto, por el momento vamos a dejarlo así, y enseguida vamos a poder ver nuestro documento HTML ya casi listo. Lo único que nos faltaría es agregar algunas reglas CSS para darle un diseño y que quede un poco centrado. Bien, ahora continuamos con nuestro archivo estilo CSS para agregarle un poco de diseño a nuestro proyecto web, en el cual vamos a ir viendo en nuestro archivo HTML. En este caso les sugiero que siempre tengan a la vista las opciones de desarrollador o las herramientas de desarrollador, que nos van a permitir ir viendo tanto la resolución de escritorio como la resolución para dispositivos móviles. Así que vamos a iniciar agregando unas pequeñas reglas para el body, el cual vamos a agregar que tenga un display flex
de tipo caja, vamos a agregar un margen, en este caso 0. De igual manera un padding en 0, un ancho que lo tengamos al 100% y un alto al 100%. De igual manera vamos a cambiar un poco la fuente del documento con family y vamos a ubicarle que sea sans serif. Guardamos, visualizamos nuestro documento y se ha cambiado un poco la fuente, pero nos hace falta centrar ese elemento o ese bloque de elementos que lo tenemos en nuestro div con el nombre tareas. Así que vamos a iniciar a crear unas reglas para tareas. En este caso, como es una clase, lo comenzamos a trabajar con punto y vamos a darle un margin auto para que centre todos los elementos. Así que actualizamos y como pueden observar ya tenemos centrado nuestro documento. Lo visualizamos en la versión para dispositivos y ya tenemos nuestro archivo listo para iniciar. Así que podemos crear acá, agregar una tarea. Aún no hay funcionalidad, vamos a también a darle un espacio entre la entrada de datos y el botón de agregar tareas. Bueno, eso lo vamos a hacer en el HTML. Antes del botón vamos a crearle un salto de línea que lo hacemos con BR. Actualizamos y ya tenemos listo el botón. Vamos a agregarle ahora algunos estilos a estos elementos para que podamos observarlo de otra manera. Okay, vamos a continuar creando un estilo para el botón en el cual vamos a tener un fondo, un background con el color 0083 C3. También vamos a darle un color al texto del botón en color blanco, un tamaño con size de 1.5 em. Vamos a tener un padding de 10 píxeles, un ancho del 80%. Vamos a dejarlo que no tenga bordes y un borde radius de 10 píxeles. Vamos a visualizar. Ahí tenemos el botón de agregar tareas. Así que a la entrada de datos que le ubicamos el nombre tareas, vamos a llamarle tarea, una clase tarea, en el cual vamos a decirle que tengo un margin pero en la parte superior de 20 píxeles, un margen en la parte inferior que sea de 20 píxeles, un alto de 1 em, un tamaño de fuente de 1.5 em, un padding de 10 píxeles en todos los lados, un ancho del 100%, que el texto se encuentre alineado al centro, un borde radius de 5 píxeles y un borde en todos los lados que sea de 0.5 píxeles, que sea sólido y que sea de color negro. Así que vamos a visualizar los cambios y como ven ya tenemos un estilo diferente para que se vea un poco mejor
nuestro documento HTML ya con las CSS agregadas. Así que ahí tenemos nuestro archivo HTML ya con sus estilos CSS. Nos quedaría nada más agregarle la interactividad con JavaScript, así que lo vamos a hacer en otro video para agregar la funcionalidad a nuestro proyecto web.